Hola mundo, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a repasar un tema que, bueno, ha estado bastante presente últimamente. En realidad, también es algo que ya habíamos comentado de cierta manera cuando hablábamos sobre las apps de dibujo, pero que ha tenido un desarrollo bastante más amplio y bastante más preocupante para muchos artistas. Y eso es, ¿qué pasa con la cuestión de las inteligencias artificiales? ¿Deberíamos entrar simplemente en pánico o, por el contrario, debemos asumir esto simplemente como un nuevo cambio de paradigma y entender que simplemente son nuevas circunstancias a las que debemos enfrentarnos como artistas? Pues bien, hablemos un poco sobre la cuestión. Vamos a empezar dejando claro algo desde ya. El problema, a pesar de que el día de hoy tenga el nombre de inteligencias artificiales, en realidad remite a la cuestión de la tecnología y el arte. O dicho de otro modo, la forma en que el avance tecnológico puede poner hasta cierto punto en jaque al arte. Y digo hasta cierto punto porque en realidad muchas de las manifestaciones artísticas que hoy por hoy damos por sentadas realmente dependen de un cierto avance tecnológico. Es decir, la una no está despegada, divorciada, desprendida de la otra, sino que en realidad se complementan, se compaginan, forman una sola entidad. Y para comprender esto de una manera un poco más clara, señalemos simplemente ciertos ejemplos que evidencian esta situación. Podemos pensar en líneas muy generales qué ocurre con la pintura en el medievo o qué ocurría con la pintura incluso antes de eso. Si quieren podemos retroceder muchísimo más e irnos a cuando está surgiendo el arte en el Paleolítico. ¿Qué pasa? Que las pinturas que encontramos en las cavernas por lo general son en color negro, en color café y en color rojo. La cuestión aquí es ¿por qué? ¿A nuestros amigos cavernícolas no les gustaba el azul? ¿No les gustaba el amarillo o el verde? No, la cuestión es que simplemente no tenían acceso a estos pigmentos. Literalmente no existían. No es que tú pudieras ir a la papelería y comprar una pintura verde o una pintura amarilla. No existían. Se tuvo que dar un avance técnico para poder generar dichos colores y ahora sí poder empezar a pintar con los mismos. Avancemos varios siglos más. ¿Qué va a ocurrir en el medievo? En el medievo, a finales del mismo, va a estar surgiendo lo que es la pintura a óleo. Esta pintura, a diferencia de lo que era por ejemplo el fresco, permite al artista más tiempo de secado, lo que significa en términos generales que le va a dar al artista más tiempo para construir su pintura, para corregir errores también sobre la misma. Y por ende de que pasemos de la mayoría de frescos que van a tener una composición un tanto más sencilla, un trazo y un color más simplificado, a esas nuevas piezas bastante más complejas, con una composición y un diseño bastante más logrado, y definitivamente sin la gran mayoría de errores de su antecesor. Se va a deber precisamente al avance técnico que se dio de pasar de lo que es la pintura al fresco, a lo que es la pintura al óleo. El fresco, para quien no lo tenga muy presente, básicamente consiste en pintar con una mezcla de clara de huevo y un pigmento sobre lo que por lo general suele ser un muro o un retablo, es decir, un pedazo de madera. Este tipo de pintura, aunque tiene características y cualidades bastante interesantes, también implica un tiempo de secado bastante rápido, es decir, no nos va a dar un margen para corregir, para cometer errores ni cosas de este tipo. En cambio, cuando nosotros pasamos al óleo, vamos a tener un tiempo de secado increíblemente más prolongado, sin mencionar que podemos corregir sobre la obra. Y es precisamente este avance técnico lo que va a permitir crear nuevos tipos de pintura, ampliar el espectro del arte. ¿Se entiende? Al momento de hablar de estos avances técnicos, estamos hablando a la par del avance mismo del arte. Es decir, el arte y la técnica, la tecnología, no están separadas la una de la otra, forman una sola entidad que permite crear nuevas cosas, expresarnos de nuevas maneras. Pero esto no se va a dar únicamente de manera total y absolutamente específica a la plástica. Cuando la fotografía surge y empieza a masificarse, empieza a adquirir bastante más presencia en lo que es el mundo del arte y deja de ser esa simple curiosidad, muchos artistas del momento van a encontrarse en una situación complicada,
Específicamente vamos a ver que está coincidiendo este boom de la fotografía con lo que es el impresionismo. Ante este nuevo escenario, los impresionistas van a responder de la siguiente manera. Primero que nada, se van a dar cuenta que la fotografía es en este momento única y exclusivamente a blanco y negro. Por lo tanto, los impresionistas van a apostar por el color en su máximo esplendor. Básicamente es algo así como, ok, la fotografía hace cosas muy interesantes, pero está limitada, condicionada al blanco y negro. Nosotros tenemos todo este espectro de colores, vamos a aprovecharlo. Por otro lado, la fotografía va a intentar capturar de manera más realista las cosas que están aconteciendo. En cambio, lo que va a hacer el impresionismo es decir, ¿sabes qué? Yo tengo la libertad de jugar con las formas y más que crear una representación absolutamente realista y específica de lo que estoy viendo, voy a enfocarme más en el efecto que genera, dando finalmente como resultado una nueva manifestación artística que, en líneas generales, no se contrapone o no choca directamente con la fotografía, sino que cada una consigue su propia vertiente, cada una tiene sus propias virtudes, y que incluso podríamos decir que al final de cuentas esta corriente artística está siendo impulsada, está siendo fomentada, precisamente por ese choque que va a tener con la tecnología. ¿Quieren otro ejemplo? Perfecto, pensemos en la cuestión del cine y la televisión. Cuando la televisión alcanza cierto auge y empieza a dejar de ser simplemente la novedad del momento, el cine ve en este nuevo aparato una cierta preocupación, un problema a enfrentar. Mucha gente consideraba que tener una televisión en tu casa significaba que, bueno, ya no tendría caso el cine, que para qué ibas a una sala de cine cuando básicamente ya tenías una en tu propia casa. Y a pesar de todos los altibajos que se han presentado y que se agravaron con cierta enfermedad, el cine hoy por hoy sigue existiendo, a pesar de que la televisión más que nunca ha alcanzado su cenit, que podemos tener pantallas enormes, incluso proyectores, un equipo de sonido de muy alta calidad, sino que incluso tenemos teléfonos, computadoras donde podemos ver el mismo contenido. Y aún así siguen existiendo los cines y ¿saben qué? Seguirán existiendo los cines por mucho, mucho tiempo. ¿Se entiende? En las producciones artísticas siempre ha habido un cierto choque, una cierta desconfianza, cuando una nueva tecnología se suma a la ecuación. No suele ser un proceso fácil o un proceso amable la transición que se tiene que dar para que se asimile esta nueva tecnología y, en lugar de acabar con la existente, simplemente se integre a este nuevo ecosistema. Pero los ejemplos son múltiples y muy variados y vamos a seguir teniéndolos. No sé de dónde asumimos que algo que ocurrió hace 200 años, que ocurrió hace 100 años, que ocurrió hace 50 años, no se va a volver a repetir el día de hoy. Y no se va a volver a repetir en 50 años, en 100 años, en 200 años. Básicamente la historia de la humanidad ha dejado de una manera muy clara y palpable que muchas de estas cuestiones son cíclicas. Simplemente es la forma en que asimilamos un nuevo desarrollo tecnológico, en que lo comprendemos y lo integramos a nuestra vida, hasta acostumbrarnos al mismo para que 2 semanas después venga otro nuevo avance tecnológico y tengamos que repetir de nuevo el proceso. Y ojo, entiéndase que por avance tecnológico podemos incluir desde la construcción del primer lápiz, el primer pincel, las primeras pinturas a óleo, hasta avances mucho más actuales como las tablets de dibujo o incluso las inteligencias artificiales. Todos estos avances entran dentro del mismo saco. Así que tomando todo esto en cuenta, ¿realmente las inteligencias artificiales vienen a acabar con el arte? ¿Vienen a acabar con el artista como tal? Yo diría que no. Pero comprendamos un poco mejor cómo es que funcionan, cómo es que trabajan estas inteligencias artificiales. Vamos a empezar desmintiendo algo. Primero que nada, estas inteligencias artificiales no son algo tan actual, tan reciente. No es algo que se haya gestado este año o el año pasado. Realmente avances dentro de este terreno tenemos desde hace varias décadas. De hecho, podemos citar una serie de ejemplos bastante interesantes, como lo era el sistema robótico Aaron, desarrollado por Harold Cohen en 1995, que básicamente consistía en un brazo robótico que tomaba un lápiz o un pincel y desarrollaba dentro de un lienzo alguna imagen que tenía programada.
En todo caso, al ser este un sistema físico, era un sistema un poco más endeble y limitado a ciertas capacidades, y desde luego, conforme el avance técnico de su momento, tampoco es que tuviera una precisión tan exacta. No podía hacer determinadas cosas y definitivamente se encontraba bastante limitado por el banco de datos que tuviera. Sin mencionar que precisamente este mismo banco de datos, al ser de una época bastante más anterior, pues no contaba con una resolución particularmente buena. Por lo tanto, las obras que obteníamos pues eran claras, se comprendía la idea a representar, pero no eran particularmente interesantes o no era precisamente lo que estamos viendo hoy en día. Avanzando un poco más, vamos a tener que a finales de la década del 2000 vamos a encontrarnos con The Painting Fall. The Painting Fall de Simon Colton va a ser más bien, en este caso netamente un software. Ya no vamos a contar con este apartado de brazo robótico o un elemento externo, pero a cambio vamos a tener que va a estar alimentado con una base de datos, con un banco de imágenes mucho más amplio, mucho más enriquecido que con el que contaba Aaron. De hecho, este programa va a volverse bastante sonado allá del 2009, cuando precisamente recurriendo a este banco de imágenes va a crear una imagen, una representación de lo que es la guerra de Afganistán, tomando elementos como una historia del periódico, una serie de fotos que va a estar yuxtaponiendo entre páramos desolados, víctimas de la guerra, etc., para lograr esta composición respecto a la guerra de Afganistán. De hecho, esta imagen va a hacer bastante ruido en su momento, porque no solo es, un programa que está generando de manera autónoma una cierta representación de esta guerra, sino que va a empezar a crear un cuestionamiento respecto a las capacidades, al alcance que puede lograr precisamente una inteligencia artificial cuando se le permite, entre comillas, la libertad de crear su propia imagen, de expresarse en sus propios términos. Recuerden, muy entre comillas. Acercándonos más a la actualidad, también vamos a tener otros ejemplos como el programa Reaction Diffusion Media Wall de Carl Sims y John McCormack, que como innovación dentro de esta ecuación va a traer el hecho de que más que intentar generar una imagen a partir de todo el banco de datos que se le está proporcionando a la computadora, va a ser más bien una simulación interactiva de agentes químicos que reaccionan y se difunden para crear patrones dinámicos emergentes. Dicho de otro modo, va a ser básicamente un programa que genera patrones a partir de la reacción cuando se mezclan varios elementos, haciendo de esta manera más énfasis en el aspecto creativo que en reproducir una imagen a partir de su banco de datos. Y aterrizando la cuestión a la actualidad, programas como DALL-E o Wombo van a ofrecer directamente la posibilidad de crear una imagen en específico, donde el consumidor, programador, curioso, simplemente va a pedirle a la máquina que cree esto o aquello y la máquina va a recurrir precisamente a ese enorme y cada vez más grande banco de datos para generar una composición lo más cercano posible a lo que se le está solicitando. Pero ¿cómo es que realmente funcionan estas inteligencias artificiales? Primero que nada, la inteligencia artificial como tal realmente no hace nada por sí sola. Básicamente lo que hace es que genera una imagen a partir del banco de datos, de los prompts como se les denomina, que tiene que ser introducida de hecho por una persona como tal. Por lo que siempre estaremos hablando de que hay un trabajo conjunto entre el hombre y la máquina, ya que sin este primer proceso, sin esta alimentación de datos, de información, la inteligencia artificial como tal no puede generar una obra de arte. Y eso nos lleva a la siguiente consideración, que es muy esencial. La inteligencia artificial como tal no puede crear arte más que dentro de los estilos ya conocidos. Es decir, no puede generar un nuevo estilo pictórico, no puede construir una nueva corriente como sí lo podría hacer una persona. Y esto es porque básicamente la máquina se está alimentando del contenido que ya existe, contenido que hasta cierto punto está reciclando para generar esta o aquella imagen. ¿Se entiende? Por un lado, la inteligencia artificial realmente no está generando, simplemente está haciendo un collage con la información que ya tiene. Pero también
hay parte del proceso de esta construcción de imágenes que corresponde al autor o a la persona como tal. En este caso hay 3 operaciones elementales que el artista o el programador tiene que hacer directamente con la máquina. Primero que nada tiene que decirle al algoritmo qué es lo que tiene que hacer, qué es la imagen que quiere desarrollar. Posteriormente va a seleccionar entre los muchos resultados para ver cuál es el que mejor encaje con lo que se le ha solicitado, porque vamos a encontrarnos que hay también muchos resultados fallidos, que literalmente no reflejan para nada lo que se le ha solicitado al programa y deben ser descartados. Y finalmente, también el artista va a realizar una cierta corrección, unos ciertos ajustes a la obra en cuestión. Y en este sentido, pensemos a esta serie de programas más como los asistentes tipo Siri o Alexa, que a pesar de simular una cierta inteligencia, lo que en realidad están haciendo es siendo una especie de buscador un poco más eficiente de lo que sería que tú te pongas a teclear directamente en tu teléfono o en tu computadora. Pero en realidad no son tan inteligentes y sobre todo autónomos como nos lo quieren hacer creer. Así que considerando que la máquina no es claramente consciente del proceso que está generando, vamos a encontrar que muchas de estas obras tienen errores bastante grandes, bastante marcados, donde podemos encontrar, por ejemplo, un mal empleo de sombras, algo muy recurrente. También podemos encontrar que hay ciertos elementos de un mismo cuerpo que no están conectados, es decir, podemos encontrar una figura humana donde, por ejemplo, el brazo está totalmente desprendido, no está conectado al cuerpo directamente, o un pie o un dedo, etc., no forman parte de ese todo, y precisamente el artista tiene que corregir estos detalles. De hecho, muchas de las imágenes que andan rondando por internet de estas piezas creadas por inteligencia artificial son hasta cierto punto amañadas o tramposas, porque en realidad ya son la versión retocada por el artista, para darle un poco más de coherencia y sentido a lo que la computadora hizo en un primer momento. ¿Se entiende? Y bueno, básicamente así es como estarían funcionando estas inteligencias artificiales. Claro, tampoco puedo ponerme más técnico porque desconozco muchos de estos procesos. En última instancia, lo que esto significa es que estas inteligencias artificiales, pues, no son tan inteligentes como parecen, pero sobre todo no son tan autónomas como quisiéramos creer. En realidad, hay una persona, hay un programador, hay un artista detrás de la máquina, del software, que es quien está posibilitando todo este desarrollo, y sin el cual la máquina no podría generar absolutamente nada. Voy a decirlo tal cual, lo que las inteligencias artificiales han estado arrojando son una serie de imágenes, seamos honestos, por demás interesantes, composiciones complejas, perspectivas cuando menos curiosas, por no decir algunas bizarras, que definitivamente dejan mucho que pensar respecto a la capacidad de la máquina. Pero a pesar de todo esto, no alcanzo a notar todavía una gran discrepancia o un gran choque directo que vaya a tener esto con el artista como tal. Y ojo, no estoy diciendo que este avance tecnológico no represente algún problema para alguien en específico, sino que simplemente creo que para la figura tal cual del artista, este avance tecnológico no va a ser el último clavo de su ataúd. De hecho, para este punto, concuerdo más con lo que señalan ya el canal BSX, cuando comenta que el verdadero problema o quienes realmente se van a ver afectados por esto van a ser precisamente los diseñadores gráficos. Y es que, seamos claros, realmente ¿quién es el consumidor de estos programas, de estas imágenes, de estos avances tecnológicos? Pues el consumidor casual. Exactamente igual que como pasaba con estas apps de dibujo, realmente el emplearlas no significa una gran pérdida para el dibujante promedio, porque por lo general quien se descarga estos programas para hacer su avatar dibujado, para ver cómo se vería en versión mona china, por lo general no es las personas que pagarían a un artista para generar estas imágenes, sino simplemente gente curiosa que, pues básicamente quiere cambiar la imagen de su Facebook, su imagen de perfil, etc.
pero no es alguien que de facto vaya a consumir arte como tal, sino que simplemente está jugando con estas aplicaciones. Precisamente es por eso que el mercado del arte no se vio tan afectado cuando empezaron a pulular toda esta serie de programas, porque realmente las personas que consumen arte, las personas que consumen arte de manera seria, es decir, que van a museos, que compran cuadros, que encargan pinturas, pues van a seguir haciéndolo. Y aquellos que están recurriendo a estas tecnologías, probándolas, experimentando, son la gente que de por sí no pensaba comprarse un cuadro, no pensaba mandarse a hacer un retrato, y que seguramente no figuraba en sus prioridades, pues, no sé, adornar su casa estilo Art Deco. Así que por eso no hay un choque directo entre estos consumidores y estos otros consumidores. Pero, ¿qué pasa con las artes gráficas? Muchas veces quien recurre a las artes gráficas sí es un público más general, un público que necesita una tarjeta de presentación, que necesita que le construyan una página web para vender sus artículos, que necesita imprimir una lona para promocionar su negocio, etc. Toda esta gente que realmente tenía que entrar en contacto directo con algún artista para que le generara todos esos elementos visuales, va a poder ahora recurrir de manera más rápida y sobre todo económica a un servicio muy similar de parte de las inteligencias artificiales. Y es precisamente por eso que quienes van a sufrir más de lleno el avance tecnológico de las inteligencias artificiales van a ser más bien estos diseñadores gráficos, que van a verse directamente afectados por esta tecnología que básicamente está ofreciendo el mismo servicio que ellos a un costo mucho más bajo y con tiempos más cortos. Pero bueno, aunque este es un tema bastante complicado y que tiene muchas aristas, creo que es algo que valdría la pena tratar de una manera más específica por aparte. Simplemente quiero hacer énfasis en el hecho de que el público que normalmente consumía arte es el público que va a seguir consumiendo arte de la misma manera que lo había consumido antes, mientras que el público que experimenta, prueba, interactúa con estos avances tecnológicos es un público que por lo general no consumía arte y difícilmente va a empezar a consumir arte de artistas tal cual a partir de esto. Por lo tanto, son dos campos que no se tocan de manera tan directa. Claro, esto puede cambiar en el futuro, pero al menos el panorama que tenemos actualmente es este. Y de hecho, podemos respaldar esta afirmación a partir de una consideración un poco más material y económica. Verán, por lo general, dejando un poco de lado esta manifestación tan pura y elevada del arte, vamos a darnos cuenta que mucho del arte vale y tiene peso, importancia, por el renombre del artista. Dicho de otro modo, no es un lienzo de unos relojes derritiéndose lo que cuelgas en tu sala, sino un Dalí. ¿Se entiende? Y la dimensión del renombre es algo que no figura en una pieza creada por una inteligencia artificial. De hecho, más allá de su creatividad, es precisamente su verdadero talón de Aquiles de las inteligencias artificiales, que sin importar lo hermosa, interesante o incluso bizarra que pueda ser la imagen producida por la computadora, no hay un renombre, no hay un autor detrás que le dé peso a la obra. Y digo, seamos honestos, la gente que consume arte, es decir, la gente que de verdad consume arte, que de verdad compra un cuadro, que de verdad encarga una pintura, lo va a seguir haciendo, y lo va a seguir haciendo de la mano del artista de verdad, porque es precisamente no solo la experiencia humana reflejada en el trabajo, y la creatividad, la emotividad y profundidad de su alma que se va a plasmar en este trabajo, sino el peso del renombre que el mismo artista tenga, lo que va a construir la obra como tal, en lugar de ser simplemente pues una imagen bonita, porque al final de cuentas estas imágenes bonitas, estas imágenes interesantes, de hecho ya las teníamos desde hace mucho antes. Piénselo de esta manera, ¿cuál es la diferencia entre que yo cuelgue la Mona Lisa y cuelgue una impresión HD en papel fotográfico de la misma Mona Lisa? Técnicamente hablando, se van a ver igual. De hecho, yo puedo incluso mandar a imprimir una versión más grande de la Mona Lisa porque recordemos que en realidad esta es una pieza muy pequeña, relativamente pequeña,
Y si yo hago mi versión de 2 metros, va a ser más bonita, se va a ver más interesante, ¿verdad? Incluso puedo mandarla a hacer de tal forma que genere un cierto efecto 3D y voilà, voy a tener, técnicamente hablando, una pieza más llamativa, más bonita. Pero ¿qué va a pasar? Que obviamente mi reproducción, mi modificación esta, nunca, jamás va a tener el peso de ese pequeño cuadro, ¿sí? Por todo lo que el artista está impregnando en la obra misma y que mi reproducción definitivamente no va a poseer. Y eso es algo que ya podíamos hacer mucho antes, toda esta serie de impresiones, modificaciones, retoques, y que jamás han sustituido a la pieza como tal. Entonces, ¿por qué asumimos que de repente que una computadora, que un programa pueda empezar a generar nuevas imágenes va a definitivamente sustituir el trabajo del artista? Ok, solo como para acabar de redondear un poco la idea, creo que la única cuestión donde sí podremos encontrar un problema directo para el artista, tal cual, es cuando precisamente alguno que otro artista recurra a este medio para generar ciertas imágenes, usarlas de base, de soporte y construya su propio arte. Es decir, genere a partir de una inteligencia artificial una cierta imagen a la cual tal vez retoque, en el mejor de los casos, y presente como suya. Creo que precisamente ahí es donde sí podríamos tener un problema con las inteligencias artificiales. Pero creo que también es complicado porque, bueno, la forma en que están operando las inteligencias artificiales permite que hasta cierto punto sus piezas sean reconocibles. Es decir, encontramos ciertos elementos, ciertos sesgos, ciertos defectos incluso en la forma en que construye las imágenes que nos permitirían hasta cierto punto identificar a una imagen construida a partir de una inteligencia artificial y no a partir de un ser humano. De todos modos, creo que sí es un problema que se podría dar donde encontráramos que hay artistas que recurren a las inteligencias artificiales para generar las imágenes y bueno, básicamente ellos solo llegan a firmarlas. Pero espero que una cierta ética de parte de todo el gremio de artistas pues evite que caigamos en esto. No sé, tal vez estoy pidiendo mucho, ¿verdad? En fin amigos, en líneas generales, a partir de lo que comentamos, yo creo que el arte, primero que nada el arte en general, no está en problemas. El ser humano va a seguir generando arte y las inteligencias artificiales no vienen a sustituir eso. Y segundo, creo que el artista, la figura del artista como tal, sigue estando todavía a salvo. Han habido muchos avances tecnológicos a lo largo de la historia de la humanidad que siempre han sido un poco problemáticos o han causado cierta incertidumbre, pero al final de cuentas se acaban integrando y formando parte mismo del arte. Por lo tanto, yo creo que tanto el arte como el artista van a seguir existiendo. Simplemente tendremos que aprender a convivir con este avance tecnológico y en el mejor de los casos aprovecharlo. Así que mientras ustedes me cuentan sobre su terror a las máquinas y cómo sienten que estamos a un paso de que Skynet venga y se apodere de la humanidad, nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Hola, si los tutoriales y videos del canal te han gustado, pero sobre todo te han sido de mucha ayuda, te invito a profundizar todos estos temas con mis cursos en Udemy, 2 cursos enfocados al dibujo de la figura humana y un nuevo curso enfocado al retrato que ya está disponible. En todos nuestros cursos partimos de los conceptos más básicos hasta profundizar en esos temas que siempre han parecido un dolor de cabeza. Así que, si eres nuevo en esto, o ya tienes un conocimiento previo y solo quieres pulirlo, estos cursos son perfectos para ti. Profundizando y ampliando los temas que hemos visto en el canal, así como un montón de esquemas y ejercicios adicionales que solo encontrarás en esta plataforma. Sin mencionar que podrás consultarme directamente para revisar tu progreso o ante cualquier duda que puedas tener. Así que si tú también amas dibujar, te invito a que te sumes a los más de 1200 artistas que ya llevan los cursos. Y por cierto, ahora también podrás encontrar los 2 primeros cursos en LearnDesk. Como siempre, los links están en la descripción del video.